Bienvenidos amigos, amigas. La inmutabilidad es algo que nosotros tenemos que aprender y entender desde un principio, dado que muchas personas que he visto a lo largo de los años, incluyéndome yo mismo, hemos visto que una fe firme, una fe segura, una fe inamovible, muchas veces no se presenta en las vidas de las personas, sobre todo en aquellas que han estudiado algo y que esas doctrinas fundamentales no pasaron a ser parte de su corazón. Es el caso del día de hoy, en donde vamos a ver esta doctrina fundamental que es la inmutabilidad de Dios. Simplemente es que Dios no cambia, así de fácil. Sin embargo, esto en la vida diaria ha llevado a dudar a muchísimas personas, a flaquear en los momentos de prueba, porque no saben o no se pueden fundamentar, valga la redundancia, ponerse sobre una roca firme que es su fe en el momento de las pruebas. Y es porque las doctrinas fundamentales se enseñan muchas veces al principio que una persona está recibiendo enseñanza, instrucción bíblica en la escuela dominical como parte de los atributos de Dios. Y pues a veces se queda ahí y ya, como un aprendizaje, como algo muy bonito. Pero el objetivo que tenemos nosotros en Minería Bíblica es precisamente a través de estas doctrinas fundamentales, es refundamentar o en su caso fundamentar nuestra fe en el Señor. Y en una fe inamovible porque Dios es inamovible, en una fe inmutable porque Dios es inmutable. Y si nuestra fe está puesta en un Dios inmutable, pues evidentemente nuestra fe tendría que ser de la misma forma, a través de su palabra. La inmutabilidad es tan fácil de explicar como el simple hecho de que Dios no cambia, es inmutable, no hay mutación en él, no cambia. Pero para que nuestra mente pueda tener elementos más sólidos, a veces se usa un método que para entender algo se tiene que explicar lo que no es, para que así podamos entender con más elementos tangibles a nuestra vida, a nuestros sentidos o bien a nuestro entendimiento, si no tangibles y entendibles, entendiendo algo por lo que no es, asumiendo que entonces sí es, y nuestro cerebro en ese momento puede llegar a captar algo, incluso mover las emociones, que es algo muy bueno también, porque la emoción siempre ayuda al entendimiento, pero hay que analizarla de la manera correcta, tanto lo uno como lo otro. Entonces te invito a que pongas mucha atención a esta lección tan importante que es la inmutabilidad. ¿La inmutabilidad de quién? La inmutabilidad de Dios. Te lo digo en dos palabras, te lo confirmo, es que Dios no cambia, punto. Ok, vamos entonces a ir estudiando paso por paso lo que no es. Y en este cuadro tenemos todas las citas que ahí van a estar, que las vamos a ver al final. Pero por lo pronto tenemos la inmutabilidad de Dios como doctrina fundamental. Entonces, vamos por partes. ¿Qué no es algo? ¿Qué no cambia? ¿Qué es lo que no cambia? Dios, nunca. En primer lugar, vemos que Dios nunca cambia su naturaleza. Es decir, Dios es espíritu, siempre será espíritu. Y esto es muy importante porque Dios no se va a convertir en una fuerza intangible, cósmica, o como en una serie de películas de la Guerra de las Galaxias, en donde se explica que la fuerza viene a través de seres minúsculos, microscópicos, que se meten en alguien y dan esta fuerza y son, etcétera, una serie de ciencia ficción y de fantasía. Dios no se va a convertir nunca en una fuerza intangible o va a cambiar su naturaleza per se como tal, porque Dios es espíritu. Y Dios, como ya vimos y veremos en la creación, esta naturaleza, al ser espiritual, como creó todo el universo en una dimensión distinta, así es Dios, va a continuar siendo espíritu y nosotros somos los que vamos a cambiar.
El que siempre cambia es el hombre, no es Dios. El que se equivoca es el hombre, no es Dios. El que cambia de parecer es el hombre, no Dios. Y el que cambia su naturaleza es el hombre, por mano de Dios. Es decir, de estar muertos al pecado, nos convertimos en vivos, vivos para el Señor en una nueva vida en Cristo. Es decir, nuestra naturaleza pecadora, según con Romanos 6, fue crucificada, fue muerta. Y lo que ahora tenemos de cuerpo, donde se aloja no es la carne, las obras de la carne que siguen vivas, pero nuestra naturaleza muerta, pecadora, ha sido ya crucificada. Y por eso el pecado no tiene dominio sobre nosotros. Entonces, cuando hay situaciones pecaminosas en la vida de nosotros, es no porque haya cambiado Dios, sino porque nosotros somos los que estamos sujetos a un cambio constante por parte del Señor en nuestros corazones. Entonces, en primer lugar, lo que no cambia, ¿sí?, nunca es su naturaleza. Dios es espíritu, siempre será espíritu. Sin embargo, vemos que otra de las cosas que no cambia, al no cambiar su naturaleza, pues evidentemente no va a cambiar jamás su carácter moral. Es decir, Dios no cambia su carácter moral. El Dios que nos amó desde antes de la creación del mundo y nos escogió y en su momento nos llamó, y cuando nos llamó nos ha dado vida eterna, y al darnos vida eterna nos ha glorificado con el Espíritu Santo y demás, no cambia ese carácter moral de Dios de amor por nosotros, ni cambia su carácter moral con respecto al pecado. Es decir, Dios es intolerante con el pecado y por eso nos limpió de pecado. Dios no cambia su carácter moral conforme a los tiempos o conforme a la naturaleza del hombre o conforme al avance de las civilizaciones. Dios sigue viendo exactamente el asesinato como lo ha visto siempre, desde el primer registro que tenemos del asesinato de Caín a su hermano Abel. Sigue teniendo la misma naturaleza moral, la sangre de Abel, y lo recuerda hasta el libro de Hebreos. Incluso habla más fuerte esa sangre derramada de Abel por Caín. En esa moral de Dios no ha cambiado. Es por eso que los abortos nunca van a tener una opinión diferente. La Iglesia Católica puede tener una opinión diferente con respecto al aborto, incluso que es la que más se ha mantenido. Pero conforme pasa y avanza el pecado, las cosas van cambiando y entonces pues se piensa que Dios va a ir cambiando al ritmo de las civilizaciones o de las leyes, y no es así. El pecado siempre va a ser pecado porque la moral de Dios no cambia, la dejó en nuestros corazones, y por eso es que nosotros también no cambiamos. En esencia no cambiamos en ese aspecto, sino que vamos conociendo la verdad, y la verdad nos va transformando, pero no cambia la naturaleza pecadora que ahora está muerta. Nos ha dado esa naturaleza de Dios en esa conciencia con este carácter moral, donde se aloja en nosotros el carácter moral de Dios, se aloja en nuestra conciencia de nacido de nuevo. Y por eso empezamos a ver lo que está mal y le empezamos a llamar al pecado, pecado. Punto. ¿Por qué? Porque Dios no cambia, es inmutable y su carácter moral no cambia. Sus decretos, los decretos de Dios no cambian. Lo que está escrito en la palabra de Dios se cumplirá hasta el último coma y marquita que dice que está puesta en la ley de Dios, como decía Jesús, no va a cambiar. Los tiempos pasan, pero su palabra no cambia. Sus decretos no cambian. Lo que está escrito en el Apocalipsis sucederá tal como está y está sucediendo tal como está escrito. Sus decretos, lo que ha determinado Dios para nosotros no va a cambiar. Por eso, al haber decretado para ti vida eterna junto con Él, no va a cambiar. Porque es la decisión y la voluntad de Dios
y la voluntad de Dios a través de sus decretos no cambia. Entonces aquí viene el tema de la oración. Martín Lutero decía que nosotros no oramos para cambiar los decretos de Dios, ni la voluntad de Dios, que nosotros oramos para entender los decretos y la voluntad de Dios, para entenderla, asumirla, vivirla, someterse y sabiendo que en la inmutabilidad de Dios, que aquí está, ¿sí? Sabiendo que en la inmutabilidad de Dios es para bien. ¿Por qué? Porque está escrito en la palabra. Dice en Jeremías, yo sé los pensamientos que tengo para con ustedes, pensamientos de paz y de bien para darles el fin que esperan. Eso se lo decía a través de Jeremías a Israel y nos lo dice el Señor también en el Nuevo Testamento. Los pensamientos de Dios, su carácter moral y sus decretos y su voluntad no cambian. ¿Ok? Bueno, tenemos también sus planes. ¿Qué es lo que no cambia Dios? Sus planes. Dios no improvisa. Dios no improvisa conforme a las circunstancias que se van dando, no improvisa las cosas, no improvisa, pues va viendo cómo va reaccionando la tierra o va viendo cómo va reaccionando los hombres conforme a su voluntad y su libre albedrío, supuesto, enseñado por la doctrina bautista, y que Dios va actuando conforme a las reacciones de los hombres. No, Dios es inmutable. Y se va mucho a explicar con esto más adelante con lo que es la omnisciencia de Dios, que es el todo conocimiento de Dios previo. ¿Por qué? Porque Dios tiene todas las cosas bajo su control. Por supuesto, tiene todo el conocimiento de todas las cosas, de todas las personas y de todas las situaciones y de todas las voluntades. Dios es el Dios de las voluntades de las personas. No depende ni del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia y Dios endurece a quien quiere endurecer de acuerdo con su voluntad y quién será capaz de decirle qué barro podrá decirle al alfarero qué haces o por qué haces así. Dios sabe lo que hace y es esa conciencia moral que nos dice Dios sabe todas las cosas y lo aceptamos. Sus planes no cambian, Dios no improvisa, Dios no le sorprende nada, a Dios no le espanta nada, a Dios no le viene ahora que el dólar está complicado o con esta pandemia también agarró con los dedos en la puerta a Dios y que pues, no sabía. No, son sus planes. Y estos planes no cambian en lo que se refiere a alcance, espero lo alcances a ver, alcance, ¿ok? No cambia en cuanto a su cronos del tiempo, solo el Padre sabe el día y la hora, dice específicamente refiriéndose a tiempo, y Kairos, que es el tiempo de Dios, que ya lo hemos estudiado, y el tiempo de Dios no es el tiempo cronológico, que es la vuelta sobre su propio eje de la Tierra alrededor del Sol, como ya lo explicábamos, es el Cronos. El Kairos, como recordaremos, son los eventos de Dios. Es decir, los eventos de Dios acomodados en un Cronos, en una determinada generación, en un determinado tiempo, en un determinado mes, en un determinado día, para una determinada persona, en cualquier edad, tiempo, lengua o nación, está determinada por Dios y sus planes no van a cambiar, porque Dios es inmutable en sus planes para con cada persona, para con cada situación y para con todo el mundo, como veíamos en la predicación, y te recomiendo que la vuelvas a escuchar acerca del nuevo orden mundial, el orden versus el orden eterno de Dios. Las cosas están así, no cambian ni en su alcance, ni en su forma y demás. Tampoco no cambia Dios su ley y sus juicios. Es decir, pues obviamente la ley de Dios está escrita en nuestros corazones, como comentaba la pastora en la conferencia pasada. Ahora esa ley está escrita en nuestros corazones, la ley del Espíritu. Por favor, repasa Romanos 8 con mucho cuidado.
Romanos 8, ahí está la ley escrita. Y la ley escrita no cambia. ¿Por qué? Porque Dios no cambia su ley ni tampoco sus juicios. Dios no encuentra inocente a ningún hombre. Por bueno que sea, si no es nacido de nuevo, tendrá el juicio de Dios. ¿Sí? No va cambiando, no va improvisando, no va cambiando de opinión. A Dios no se le convence, con Dios no hay negociaciones. Con Dios no hay negociaciones, ni cambalaches, ni intercambios, ni promesas, ni con dinero, como lamentablemente en un sector denominacional se dicen las promesas. Dios, yo te prometo y te doy tanto dinero a través de una iglesia y entonces tú me das una esposa. Todo eso es brujería, por lo menos hacerlo así. A Dios no se le soborna. Dios es inmutable. Dios no cambia el destino de las personas diciendo, Señor, te juro que si mi hijo se sana, dejo de beber. Y hago un voto. Los votos es algo que Dios estableció en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo, para el pueblo de Israel. Pero en el Nuevo Testamento no hay votos. Si hay votos, se hacen votos, es siempre en contra de la voluntad de Dios, por algo en contra que Dios ha establecido cierta situación, no aceptamos su voluntad y decimos, Dios, prometo diezmar si encuentro trabajo y demás. No, Dios es inmutable, está ya su ley y sus juicios. Y las cosas pasan porque en su providencia están determinadas que pasen y pasarán. Y Dios, que sabe todas las cosas y que conoce a todas las personas, ya Él no tiene necesidad ni de improvisar ni de sorprenderse. A Dios no se le sorprende. Es decir, a Dios no se le sorprende con una situación o con una reacción, porque ya lo sabía. A Dios no le sorprende que alguien en algún lugar lejano, en un gran país, apriete el botón rojo y suelte unos misiles para destruir la tierra, y eso va a sorprender a Dios, decir, no me digas, ¿se atrevieron? ¡Ay, estos muchachos! No. Dios no cambia, no se le sorprende, no se le soborna, pero a Dios tampoco hay forma de sorprenderlo, pero tampoco de hacerle un favor a Dios. Los necesitados siempre vamos a ser nosotros. Y hay un Dios que se predica, que es un Cristo crucificado y con una cruz ocupada todavía por alguien que estuvo maldito, porque es maldito todo aquel que cuelga de un poste o de una cruz, y ese Cristo crucificado, esa imagen, y representarla con yeso o con cualquier cosa de ese cuerpo humano destrozado, destrozado de ese Cristo crucificado, esa imagen es un hombre maldito, ¿sí? En primer lugar, porque Jesús resucitó. No se quedó en la cruz. Lo bajaron de la cruz y al tercer día resucitó. Entonces, el mantener esa imagen no cambia el juicio de Dios. No cambia el juicio de Dios. Por eso a Dios no se le convence, ni se le soborna, ni se le remueve el corazón a decir, mira, te presento a tu hijo crucificado aquí. Es un ídolo. A Dios no se le mueven los sentimientos como a nosotros. Si un perro nos convence con su mirada, pues obviamente los humanos cambiamos. Los hijos hacen pedazos a sus padres, los destruyen muchas veces porque los van manipulando y los van aterrorizando con su inmoral y los van moviendo a muchas cosas malas
bajo la amenaza de que se puedan hacer daño, cosas terribles. Nosotros no hacemos eso con Dios, en primer lugar porque sabemos que Dios es inmutable. No podemos decir, Señor, si no me das esto me voy a matar. ¿Y sabes qué? Me voy a ir al infierno. Y alguien tendrá la culpa, serás tú. Eso, aparte de que es de un corazón horrible, por supuesto no es de un no nacido de nuevo, y es bastante atrevido y bastante lamentable, ¿ok? Entonces no cambia su ley y sus juicios, no cambia su creación, así como los dones dados. Esto significa que Dios no va a cambiar su creación, es decir, que pues por capricho ahora el cielo no va a ser azul, sino va a ser rosa. Va a ser rosa para que haya un símbolo de equidad de género y que entonces ahora el cielo va a ser rosa, porque a las niñas pues ya no hay niñas ni niños, ya todos son parejos, entonces ahora el cielo va a ser rosa y con manchitas amarillas. No va a cambiar su creación, no va a cambiar tampoco algo en donde, pues bueno, vamos a detener la tierra unos momentitos o vamos a hacer tal cosa o vamos a cambiar la naturaleza de las cosas. El ADN no puede ser cambiado. Puede ser manipulado, pero nunca cambiado. Y es en donde vienen las aberraciones del hombre. Las aberraciones del hombre al manipular ahora, como la ciencia ha avanzado, manipular el ADN. La ciencia ficción de los clones, la ciencia ficción de la mezcla de las cosas entre del ADN, tratando de cambiar la creación de Dios, fue algo aberrante que los demonios y Satanás quisieron hacer, ¿sí? En Génesis 6:6, en Génesis 6 quisieron hacer una aberración, alterando la creación de Dios y sacando cosas horribles, deformes, y fue cuando Dios dijo basta, y vino después de 120 años el diluvio y dijo basta, porque el humano se atrevió a tratar de alterar la creación de Dios. No se puede cambiar la creación de Dios. Se puede manipular, los demonios lo intentaron, están ahorita, muchos de ellos están en cuevas esperando el juicio eterno por haber hecho eso. Asimismo, en la inmutabilidad de Dios no cambia los dones dados, porque el llamado de Dios y los dones de Dios son irrevocables. Por eso los dones de Dios hay que saberlos administrar nosotros los que somos nacidos de nuevo. Nosotros hemos recibido el don del Espíritu Santo y al ser Dios inmutable, el Espíritu Santo no se va de nosotros ni nos deja. En el Antiguo Testamento el Espíritu se apartaba, como se apartó de Saúl, como se apartó de Sansón, como se apartó de otros personajes, pero de nosotros el Espíritu Santo, que es el don de Dios, jamás se va a apartar de nosotros. Nunca nos va a dejar. Por eso nosotros podríamos ver que el Salmo de crea en mí un corazón nuevo, oh Dios, y que tu espíritu no se aparte de mí, o aunque cambiemos la letra y digamos que tu espíritu que mora en mí sea más grande, lo que sea, todo eso pasó en el nuevo nacimiento. En el nuevo nacimiento nuestra naturaleza sí cambió y nos dio un corazón nuevo y escribió sus leyes en nuestro corazón y nos hizo templos del Espíritu Santo. Y el don que nunca va a ser quitado de nosotros, los nacidos de nuevo, los hijos y las hijas de Dios, es el Espíritu Santo y esa es nuestra certeza. Es que a veces pecamos por carnales, pero no tiene absolutamente nada que ver con Dios. Y si pecamos, tenemos la conciencia moral de Dios para arrepentirnos de corazón. El día que llores por haber pecado, ese día hay una cosa muy grande en el corazón de Dios, en el cielo, que va conforme nosotros vamos avanzando y lloramos y nos lamentamos por pecar, por pecados a veces que pueden parecerle a alguien insignificante. La conciencia de Dios en nosotros por este don
inmutable, que es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es Dios. En nosotros, en nuestro corazón y nuestra conciencia, hace que tengamos esa sensibilidad gloriosa y que entonces podamos llegar a llorar por nuestros pecados, pero no llorar porque pecamos y nos pasó algo, llorar en verdad porque estamos lastimando nuestra propia conciencia. A Dios no lo lastimamos, a Dios no lo podemos hacer enojar a tal grado que diga de plano a que le caiga un rayo en este momento. ¿Por qué? Porque Dios, aparte de no cambiar su creación ni sus dones, Dios no cambia sus pactos. Y porque estamos bajo de nuevo el pacto, porque estamos bajo el pacto eterno de Dios, que es el nuevo pacto, nosotros como primicia de los gentiles, ese pacto que hizo Dios con Israel, que está en Jeremías, que les daré un nuevo corazón y mi espíritu, y escribiré mis leyes en su corazón y demás. Eso ya pasó con nosotros al haber sido adheridos al nuevo pacto en la sangre de Cristo y al habernos incluido en el plan de salvación. Y entonces, en el plan profético de Dios, al estar detenido el trato de Dios con Israel hasta que se cumpla el tiempo, la plenitud de los gentiles para arrepentimiento y los tiempos de los gentiles pisoteando Jerusalén, como ya también lo dije en esa conferencia del nuevo orden mundial y de la siguiente, de cuál es mi seguridad en estos tiempos, que te pido de favor los vuelvas a escuchar. Esas conferencias están en el mismo canal en donde estás viendo esta clase. Entonces vemos que Dios en su misericordia, no cambia sus pactos. Estamos bajo el pacto de Dios, el nuevo pacto. No cambia el pacto de Dios con Israel. Va a haber un milenio, va a resucitar David, van a resucitar los apóstoles y van a reinar junto con Cristo en la tierra, en donde yo no sé cómo va a estar la reorganización, lo hemos hablado en escatología, pero el pacto davídico no cambia, el pacto palestino no cambia, se le dará a Israel la tierra que es completa, desaparecerán muchas naciones que están en contra de Israel y serán destruidas y serán sometidas al reinado de Cristo a través de David, el rey David, resucitado, glorificado junto con los 12 apóstoles, reinando sobre Israel y sobre todas las naciones. Cristo sobre todas las naciones y nosotros estando, los gentiles, la iglesia de Cristo en el junto al Padre y con Cristo, que es omnipresente, que lo veremos en su momento. No cambia sus pactos. Dios no cambia por su inmutabilidad su obra. Su obra en nosotros no cambia, su obra en la iglesia no cambia y por lo tanto, por todo esto podemos concluir que lo que Dios no va a cambiar nunca es tu salvación. La doctrina que enseña que la salvación se pierde a través de las obras generalmente es bautista, la hemos hablado, no puedes perder algo que nunca tuviste. Si alguien se considera que perdió su salvación por pecar es porque nunca tuvo el carácter moral de Dios en su corazón ni aprendió de su palabra. Ahora, si lo tuvo y pecó, se arrepintió. Simplemente Dios lo perdonó y la sangre de Cristo, el abogado, que es Jesucristo, presentó su sangre diciendo, acá está, ya te arrepentiste y viene esa cruda moral por haber pecado y demás y ya tenemos la capacidad, al menos ante la tentación, decir Señor, perdón y demás, y empieza este proceso nuevo de crecimiento. ¿Ok? Ahora vamos a pasar a los versículos. Estos versículos son maravillosos en todos sus sentidos. Te recuerdas que en esa conferencia también del nuevo orden mundial y el orden eterno de Dios usé el Salmo 33, por favor. Vuelve a leer el Salmo 33, pero particularmente el Salmo 33:11, donde habla que Dios no cambia. Salmo 33:11, te lo leo, dice, el consejo de Jehová permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón
por todas las generaciones. Permanecerán para siempre, punto y coma, los pensamientos de su corazón para todas las generaciones. Dios no cambia. Números 23:19, Números 23:19, también las anotas por favor y las vas leyendo con toda calma. Números 23:19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, no hará, habló, no lo ejecutará. No es hombre para que mienta. Mira, todos los hombres mienten. Los gobernantes mienten. Y el que dice que no miente, ya está mintiendo. Pero Dios no miente, ni se arrepiente. Él dijo, lo hará, Él habló y lo ejecutará. Tenemos ahora Malaquías 3:6. Malaquías 3:6, te lo leo yo. Acuérdate que tú lo vas a leer posteriormente. Dice Malaquías 3:6, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Yo no cambio. Y como no cambio, Israel ya hubiera sido disuelto. Es más, no habría memoria de Israel en la tierra. En algún libro, alguien habrá encontrado un registro de una civilización que existió, como se encontró, como si hay registros de que hubo esclavos hebreos en Egipto y que salieron masivamente, pero los registros dicen que se quedaron algunos y otros sí se fueron hacia Canaán, manuscritos, en las paredes. Ahí están las fotos, esos jeroglíficos, no sino dibujitos, ya sabes, como escriben antes. Pero porque Dios no cambia, es que hay Israel hoy. Y como Dios no cambia, es que hay humanidad hoy. Y como Dios no cambia, es que yo estoy hoy aquí, porque yo merecía la muerte. Y desde muy joven. Ni tú, probablemente. Es más, ni siquiera habría planeta Tierra y no habría quien le reclamara. Ni Satanás le podría haber reclamado. Pero como Dios no cambia y su decreto desde antes de la creación de ser amados, escogidos, llamados, salvados, justificados y santificados y puestos a la diestra de Jesús para la eternidad, es que por eso estamos aquí. A ver si tu fe se fortalece con esto. Yo tengo confianza que sí. Y que veas que ser buen estudiante de las doctrinas fundamentales es vital para tu fe. No es teología, es vida. Y por eso tienes que ser buen estudiante. Vamos a ver Santiago 1:17. Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. No hay mudanza, no hay cambios. Él, el Padre de las luces, se refiere al Creador del universo. Toda buena dádiva y don perfecto desciende de lo alto, de Dios. Y cuando es dado, es un don perfecto, porque no lo quita, en el cual no hay cambios, no hay variaciones, no hay arrepentimientos. Y ahora, hablando de arrepentimientos, hay una situación teológica escrita en la palabra de Dios, y es esta. Hay algo en hermenéutica que se llama antropomorfismo. Antropo significa humano, morfismo, forma de humano. En la escritura Dios ha permitido que haya antropomorfismos para entender la naturaleza de Dios en el sentido de para con el hombre. No porque Dios cambie, porque ya vimos que Dios es inmutable. Y hay estos antropomorfismos
que hablan acerca de Dios, como es el caso del libro de Jonás. Hay muchos, pero te voy a hablar particularmente de estos, el caso de Jonás 3 y 4. Jonás fue enviado a predicar a la ciudad de Nínive, una ciudad enorme, persa, magnífica, majestuosa, pues, con toda la gloria de sus reinos antiguos, y llamó a Jonás, a un profeta que está en el libro de Jonás, y le dijo que fuera a predicar para allá. Y Jonás dijo no, y le dijo ve para Nínive, y se fue en sentido contrario, porque no lo quería hacer, no quería obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque Jonás conocía a Dios, pero eso es algo que Dios permite, estos antropomorfismos, es decir, tratar que se presenta a Dios como si fuera humano en un cambio de opinión, pero es siempre por el trato para con el hombre, y en este caso, específicamente, del trato de Dios para con Jonás. Porque después de esta obra de Jonás no se volvió a hablar, sí es el que estuvo adentro de un pez, de una ballena, ya se comprobó que sí se puede, o de ciertas ballenas que ya no existen, y escupió ahí cerca de Nínive para que fuera a predicar. Y Jonás 3, 9 y 10, al ver que se pone a predicar Jonás en la ciudad, y la ciudad cambia. No es que Dios cambie, quienes cambian son los hombres, y el mismísimo rey llama a un ayuno de arrepentimiento, tanto ellos como animales en ayuno, porque los persas involucraban en sus cultos a los animales. Entonces no le den de comer a las vacas, ni borregos, ni gallos, ni nada, y ustedes ayunan para ver si es que Dios, de este Dios que habla Jonás, nos perdona. Y dice en Jonás 3, 9, dice, ¿quién sabe si volverá y se arrepentirá a Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron. Está hablando aquí, te lo vuelvo a leer, el rey, el mismísimo rey de Nínive. ¿Quién sabe si Dios se volverá y se arrepentirá a Dios de la destrucción que anunció Jonás por nuestro pecado? Y se apartará el ardor de su ira y no pereceremos. Y vio Dios lo que hicieron, y se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal Dios que había dicho que les haría, y no lo hizo. Esto lo sabía Jonás, porque sabía de Dios que era bueno y compasivo. Y entonces el señor Jonás pues se enojó. Y vamos a ver en Jonás 4:2, te lo voy a leer, dice, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a ir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Dios no cambia su ley, ni sus juicios, ni sus decretos, ni sus planes, ni su naturaleza. Y dentro del plan de Dios estaba enviarles a un profeta rebelde como Jonás, y también había un plan para Jonás, ¿sí? Para que en toda justicia le mostrara la maldad de su corazón a este que había en el corazón de Jonás, a decir, ¿para qué voy si de todas maneras te vas a arrepentir? De hacerles mal si ellos se arrepienten. No le importaban las personas. No le importaba en lo más mínimo las personas, pero a Dios sí. Y Dios en su total conocimiento, que es parte de lo que vamos a estudiar en la omnisciencia, sabía que iba a pasar esto. Dios no se sorprendió en este sentido, sino que para que podamos entender lo que sucede en esta inmutabilidad, muchas veces Dios permite que haya antropomorfismo y que se vea que Dios actúa como si fuera hombre para que nosotros lo pudiésemos entender. Aquí no vemos que Dios haya cambiado. Los que cambiaron fueron los de Nínive. No fue Dios el que cambió. Dios sabía perfectamente todo, ¿sí? Pero en su voluntad, en sus decretos y en su perfecto conocimiento,
hizo todo lo que hizo con Jonás para enseñarle a Jonás y para enseñarle a los hombres en ese momento de esa generación en Nínive quién era Dios. Hay varias figuras así antropomórficas en la escritura, pero que muestran un cambio de Dios. Y no es un cambio de Dios, es un cambio de las personas, en donde se hace ver Dios, lo permite en su escritura, como reaccionaría un humano que cambia de parecer, pero cambia de parecer en cuanto al mal y en cuanto al hombre, en el sentido de que en esa parte de la escritura sí está escrito para que se entienda en la mente del humano. Finalmente, Dios no cambió. Quienes cambiaron fueron los hombres, fueron las personas. Quiero terminar entonces con este versículo que no está puesto aquí, pero que es el Salmo 102. Es el Salmo 102. Dice: desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos, como una vestidura, se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Versículo 28, escúchalo. Los hijos de tus siervos habitarán seguros y su descendencia será establecida delante de ti. Nosotros como descendencia por la fe de Abraham, por la fe que enseñó el Señor a Abraham y que hemos alcanzado la bendición de Abraham desde un principio al haber sido atraídos a Dios y en justicia, habiendo sido justificados por la sangre de Cristo y su obra, es que su descendencia será puesta delante de Él y será establecida, y esa es nuestra bendición. Bueno, pues espero que esta doctrina fundamental te sea para siempre, mientras estés en esta tierra, te sea algo que haga tu fe, si bien no perfecta, al menos tu carácter cambie en la certeza de que lo que dijo Dios que va a hacer, lo hará, la certeza de que Dios, el que te ama a ti, es Dios y no cambia, que el que cambia a veces para mal somos nosotros, pero tenemos la oportunidad de regresar a estos caminos, tenemos la oportunidad de regresar al Señor en el sentido de que el cambio es en nosotros, y cambio que Dios va permitiendo circunstancias complejas y difíciles para que nosotros podamos entender que la inmutabilidad de Dios está ahí y se hará su voluntad y se cumplirá, porque ese es nuestro Dios santo y poderoso y eterno. Pues quiero agradecerte el tiempo, agradecerte tu interés en esto para bien tuyo, y que recuerdes siempre que puedes compartir este video a otros. Sí, por favor, dale manita de like. Me choca pedirlo, pero muchos no lo hacen, de hecho. No sé si sea porque no les agrade, pero no importa. O sea, dale la manita así para que pueda priorizarse en las búsquedas. Si alguien en YouTube entra a buscar inmutabilidad y hay algunos likes, así que les gustó esto, lo prioriza y lo pone delante de no es para que yo me sienta bien, sino básicamente es por esto. Y qué bueno que llegaste hasta el final, lo puedes compartir, puedes suscribirte también para que te lleguen las notificaciones de que ya está el video listo. Bueno, pues Dios te bendiga, te agradezco el tiempo. Dios no cambia y esa es nuestra gran certeza. Muchas gracias y estaremos pronto con la siguiente clase. Muchas gracias.